Mi nombre es Carlos Santos, yo soy evangélico cristiano, soy laico, soy oveja y aquí estamos para compartir con el Padre Luis, hacer unas preguntas y compartir sanamente con mucha educación y respeto. También está con nosotros el hermano Loxan y mi esposa por acá. El hermano, ¿quisiera decir unas palabritas? Claro que sí. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Loxan José Martínez González y por igual estamos compartiendo en este momento algo muy hermoso, tanto con el Padre como mis hermanos aquí presentes. Yo también pertenezco a la Iglesia Cristiana Evangélica Roca Viva, aquí en Los Ángeles, y pues... Tus hermanos, hacemos una pequeña oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, nos ponemos en tu presencia, sabiendo de que estás aquí, como lo has prometido en tu palabra. Donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aquí estamos congregados como hermanos, sí. A pesar de que pertenecemos a diferentes religiones, estamos reunidos porque creemos en tu amor, creemos en que tú nos invitas a vivir como hermanos. Gracias, Señor, por estos hermanos que también creen en ti y que vienen a compartir en el amor, en la fe, en la verdad, tu palabra divina. Que tu Santo Espíritu obre en ellos, en mí y en todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, que este compartir sea para la gloria tuya y la salvación de los hombres. Amén. Bien, vamos a comenzar. Yo pues quisiera saber de qué... Primero me siento feliz que ustedes estén aquí. Gracias. Y siéntese como en su casa. Algunas personas me calumnian y dicen que a mí me gusta pelear con las manos separadas. Y ustedes lo van a ver, que no me gusta pelear con las manos separadas. Me gusta es compartir. Y escucharlos y exponerles es muy distinto. Y a las pruebas me remito, Aquellos que les gusta calumniarme y decir que es que el Padre Thor le gusta pelear con los evangélicos, mírenlo. Comparen entre lo que ustedes dicen a la realidad. Ustedes miran si yo voy a pelear con ellos. Vamos a compartir. Primero, la palabra de Dios nos enseña a compartir como hermanos en la fe. Segundo, la Iglesia Católica nos enseña a compartir. Se llama diálogo, se llama ecumenismo y eso se puede hacer. Eso es lo que yo hago. Pero algunos que no saben lo que hago, sin saber lo que hago, me calumnian. Dicen es que les gusta es pelear. No, aquí no, ni él trajo guantes, ni yo tampoco. Venimos muy libremente a compartir. Sí, él tiene sus interrogantes y eso es, en el mundo en que vivimos, es algo lógico, que cada quien tenga sus interrogantes y que él haga las preguntas, pues él puede preguntar, yo también le puedo preguntar. Y esto es algo tan normal, que los cristianos debemos aceptarlo y vivirlo y disfrutarlo. Me alegra mucho su sonrisa, su rostro de compartir, no agresivo, sino un rostro de hermandad. Y esto me gusta mucho. Bienvenidos todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a darle pase al hermano. ¿Se llama cómo? Carlos Santos. Carlos Santos. ¿Qué interrogante tiene? Y con todo el gusto trataré de ponerle. Gracias, hermano Luis. He visto muchos debates y enseñanzas que usted tiene. Muchas dudas han sido aclaradas, pero una interrogante que tengo yo hoy son cosas que son muy delicadas y entre ellas está lo que es el sacerdocio. El sacerdocio y algo muy importante que de ahí depende nuestro futuro, lo que es el perdón de los pecados. Creo que es algo muy importante, importantísimo, el perdón de nuestros pecados, lo que es el sacerdocio y el perdón de nuestros pecados. Entonces yo quisiera que a lo mejor me diera, no mucho porque yo no soy muy bueno para desenvolverme tanto, que le hablara de mis inquietudes y de lo que pienso yo respecto a la Biblia y entonces ya usted me aclara respecto a eso. Y como le digo, no se vayan a sorprender que no soy tan buen orador como el Padre Luis, que tiene mucho para decir, para hablar. Una de las cosas que yo veo en Éxodo 19:5 es de que el Señor le dijo a Israel: así que si ustedes me obedecen en todo,
y cumplen mi alianza, serán mi pueblo, preferido entre todos los pueblos. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado. Para que los israelitas llegaran a ser un reino de sacerdotes, Dios les puso condiciones, que fueran obedientes y cumplieran el pacto. Se les dieron mandamientos y estatutos. En Éxodo 28:1 en adelante, Dios escoge a Aarón y sus hijos para el sacerdocio, de donde vendrían los sumos sacerdotes. Le dice en el versículo 1, de entre los israelitas mantén cerca a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Notemos que no se mencionan a los levitas y luego vamos a entender el por qué. En Éxodo 32, 1:5, hay ruptura del pacto de oro. Yo creo que esa historia todos lo sabemos. Para adorarlo. Entonces Dios, en el versículo 7, el pueblo se ha echado a perder. Se apartaron del camino que les ordené. Voy a acabar con ellos. Moisés intercedió por el pueblo. Pero en el versículo 32, capítulo 32, 26-29, Moisés dijo, los que están de parte del Señor júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron y tomaron sus espadas y mataron como a 3,000 idólatras, porque ese fue el pecado, la idolatría. Dijo Moisés a los levitas, hoy quedan ustedes consagrados para Dios. Y el pueblo no llegó a ser una nación sacerdotal por el pecado, sino que los levitas. Y en número 3:6 dijo Dios a Moisés, llama a los de la tribu de Leví que se pongan a la orden de Aarón y les sirvan. En el versículo 12 dice, de entre los israelitas he escogido a los levitas. Entonces los sacerdotes en el antiguo pacto sí fueron llamados por Dios. Se describen sus ropas y oficios. Ahora en el nuevo pacto, en Hebreos 7, 11, 12, dice que el sacerdocio fue cambiado. No eliminado, como dicen muchos, fue cambiado. En el versículo 11 dice, el sacerdocio levítico no pudo hacer perfectos a los hombres, así que era necesario que apareciera otro. No dice otros, sino otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Y Hebreos 7:3 dice que no tiene padres, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de días, sino que permanece sacerdote para siempre. O sea, que ningún sacerdote en estos tiempos califica para ser sacerdote del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec, porque todos ellos son engendrados por un padre terrenal, los dio a luz una mujer, tienen o tuvieron abuelos, o sea, tienen genealogía y no son eternos. Y en Efesios 4:11, él mismo, o sea, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vemos claramente que Jesús no constituyó el sacerdocio católico romano y ninguno de esos 5 ministerios es sinónimo de sacerdote. Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos estos dones y ministerios conviven en la iglesia. Y nuevamente no se encuentran los sacerdotes católicos entre ellos. No existe una base sólida escritural, clara y textual que mencione sacerdotes católicos romanos en el Nuevo Testamento. En Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos. Una vez el sacrificio en la cruz fue consumado. Ese velo separaba el lugar santísimo donde nadie podía ir, solo el sumo sacerdote. Ese velo nos separaba de Dios, pero al rasgarse en dos indicaba que todos podíamos acercarnos al lugar santísimo, acceso personal a Dios por medio de Jesucristo. Eso lo dice Hebreos 4:16. Acercaos pues, confiadamente, dice. Y Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces claramente está anunciando que ya no necesitamos sacerdotes intermediarios, levitas, ni sacerdotes católicos, porque Jesucristo entró, el velo se rasgó y ahora todos tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Esa es la razón, el por qué no hay una sola evidencia en el Nuevo Testamento de sacerdotes administrando, ni saludos en las cartas a sacerdotes,
Pues el Espíritu Santo no le ordenó a Pablo poner sacerdotes en las iglesias, a menos de un linaje romano. Pablo mandó a poner ancianos que predican y enseñan, primera de Timoteo 5:17. Y Pablo tampoco fue sacerdote porque él era ministro del evangelio, no ministro del templo. Entonces, ¿quiénes son los sacerdotes del nuevo pacto? Primera de Pedro 2:5-9. Atrasado, creo. De esta manera, Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificios, pero espirituales, agradables a Dios. El 9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios nos hace sacerdotes, pues ahora somos su templo, morada del Espíritu Santo. Y como sacerdotes ofrecemos sacrificios, ya no de animales, sino espirituales. Pero he escuchado que dicen que ese sacerdocio es común de los fieles. Pues no, porque común y real son dos palabras completamente diferentes y opuestas. Común quiere decir que es algo de los plebeyos, del populacho, del vulgo, sencillo, ordinario, corriente e inferior. Es todo. E irreal quiere decir que es honorable, magnificente, nobleza, excelencia, corona, reino, superior. Entonces vemos que común y real son completamente diferentes. Entonces, si somos hijos de un rey, pues somos realeza. Yo considero que es el diablo el que quiere robar nuestro sacerdocio real y sacar de la mente de la gente y de la mente de los mismos cristianos el sacerdocio que Dios nos dio. Y así como Moisés consagraba con sangre a los sacerdotes, Éxodo 29-21, asimismo Jesús nos consagra sacerdotes por medio de su sangre, que lava, limpia y purifica de todo pecado, y quedamos listos para ejercer nuestro sacerdocio y presentar sacrificios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, los sacerdotes son los que presentaban sacrificios, y nosotros presentamos hoy también sacrificios, que es nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En resumen, como sacerdotes que presentamos sacrificios y culto a Dios, no necesitamos sacerdotes para que presenten sacrificios ni culto por nosotros. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos a Dios siempre, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. En Lucas 17:11-19 tenemos la historia cuando Jesús sana a 10 leprosos y los manda a los sacerdotes, pero no sacerdotes católicos, sino eran a los sacerdotes de la ley, a Aarón o a uno de sus hijos, para cumplir la ley de limpieza de los leprosos, porque la ley todavía estaba vigente. Perfecto, excelente. Hasta ahí donde usted ha hablado no tiene nada en contradicción con la Iglesia Católica, solo en un punto, en no distinguir el sacerdocio real del sacerdocio ministerial. Creo que a lo mejor si usted fue católico, usted debe saber que cuando se bautizaron le dieron a usted el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio real del que usted dice que es el común de los fieles, pero que no es real. Usted no le dijeron, o le dieron mala catequesis. Es sacerdocio común y real. El sacerdote, cuando lo bautiza, le coloca lo que llama santo crisma y le dice las palabras claves, y quiere buscarlo, si quiere confirmarlo, lo puede buscar en la liturgia, donde dice, para que usted considere que usted hizo diferencia del común de los fieles con el real. ¿Sí? ¿Me capta? Entonces, en la Iglesia Católica, cuando se bautiza, se le da esto que dice Pedro, que todos somos sacerdotes. Y por eso se le unge con el santo crisma y dice, para que entres a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre, miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, aquí cuando dice que es rey, significa que Dios es el rey de reyes, señor de señores, amén, y que nosotros somos sus hijos y que participamos del sacerdocio real, porque pasamos a ser reyes, sacerdote, profeta y rey. Entonces, la consagración no es solo para el sacerdote común de los fieles, se dice común de los fieles solo para hacer una diferencia, pero el común de los fieles es el sacerdocio real. Ese que es común para todos los fieles. ¿Y qué significa común para todos los fieles? Que todos los fieles lo tienen.
para diferenciarlos del ministerial. Ahí es donde todo lo que usted expuso ahí, que ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio agradable a Dios, que eso estamos ejerciendo el sacerdocio real, ese que usted habló. Pero lo que usted todavía no ha podido identificar en la Sagrada Escritura, que hoy lo va a identificar, es que existe el sacerdocio ministerial. Usted habló de que en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio y lo hacían los de Aarón y los levitas, y que era de animales, y ahora somos santificados y podemos entrar, se abrió la cortina, podemos entrar al cielo, y usted dijo una palabra muy clave. ¿Gracias a qué? Al Señor Jesucristo, a la sangre derramada por el Señor. A la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Gracias. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre, es lo que a nosotros nos santifica. ¿Y por qué dice la Biblia que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo? Derramada significa que hay un sacrificio. En comparación con el Antiguo Testamento, que también era sacrificio. Allá eran animales, cordero, y Jesús es el Cordero de Dios. Y entonces hay un sacrificio. Ahora bien, usted pregunta, ¿y dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico, que es el sacerdocio ministerial, que usted no lo va a encontrar así con esas palabras, sacerdocio ministerial? Pero si usted sabe que es sacerdote, si usted tiene conocimiento, me lo dice, si no tiene, yo se lo explico, ¿tiene el conocimiento de lo que significaba para el pueblo de Israel el sacerdote? Sí, era un intermediario entre el pueblo y el Señor. ¿Y qué hacía? ¿Qué hacía? Él hacía los sacrificios delante de Dios por el pecado del pueblo. Muy bien, entonces eso es el sacerdote. Sí. Entonces resulta que la confusión suya está porque usted no encuentra la palabra sacerdote ministerial, eso no lo encuentra en la Biblia, no lo va a encontrar. Pero entonces usted ya sabe que ese es sacerdote. Sí. Entonces, como usted ya sabe que ese es sacerdote, entonces a mí lo que me interesa es que usted tenga el conocimiento claro de que es el sacerdote, el que ofrece sacrificio por los pecados, y no solamente sacrificio, sino ofrenda y sacrificio por los pecados. Ese era el sacerdote, no el sacerdote común de los fieles, no el sacerdocio real, eso no lo hacían los demás, solamente lo hacía el sacerdote ministerial. Cuando viene Jesucristo, usted me habla del sacerdocio ministerial, y el sacerdocio ministerial y el común de los fieles, usted lo quiere decir que es uno solo, que no hay diferencia, que el verdadero sacerdocio es el real, que es el único para todos, que no tiene distinción entre uno y el otro. Entonces yo le voy a mostrar en la Biblia que sí hay distinción. Primero, para que no haya confusión de lo que es el sacerdote, porque usted lo dijo, usted lo sabe, pero el pueblo no lo sabe. Hágame favor y me lee Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí está la definición del ministerio del sacerdocio, no del real, sino del sacerdocio ministerial, que ejerce un ministerio, el que usted decía, el de hacer puente para ofrecer a Dios sacrificio y ofrenda por los pecados. Léalo. El capítulo 5 habla de un sacerdocio levítico, sin duda alguna, y dice así. Perdone, aclárelo aquí a la gente. ¿Ese lo considera usted el sacerdocio real? Era un ministerial. Ministerial. Ajá. Listo. Esto es lo que yo necesitaba que usted lo dijera. Okay. Ahora, vean la descripción del sacerdocio ministerial. Vamos a describirlo. Porque en la Iglesia Católica tenemos sacerdocio ministerial que está descrito en la Biblia, aunque no diga sacerdocio ministerial, pero está descrito, ¿sí? Y lo vamos a comparar porque usted ya está claro aquí, ahí usted no se puede confundir, ahí usted no me puede decir, está hablando del sacerdocio real. Usted es claro, está hablando de un sacerdocio ministerial. De eso estamos muy claros, usted y yo y la gente que nos está siguiendo. Entonces, a mí lo que me queda es mostrarle dónde en la Biblia ese sacerdocio ministerial está en el Nuevo Testamento. Es lo que a mí me toca hacerlo, ¿ve? Bueno, léalo. ¿Cuál era la función? Sabemos que va a hablar del sacerdocio ministerial, no del real, del ministerial. ¿Y cuáles eran las funciones específicas? Y después yo, con capítulos y versículos, se lo voy a mostrar en la Biblia, que ese sacerdocio ministerial con esas funciones específicas están dentro de la iglesia y la dejó Cristo. Va. Todos somos sacerdote, ahora sabemos que solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del somos sacerdote, Araújo más adelante lo dice. Disculpe. Es escogido. Disculpe. Cuando habla de todo, no dice uno, dice varios. Todo. Se refiere a todo, no diga uno. Ya en el Nuevo Testamento, cuando usted me lee Hebreos, me está hablando de todos los sacerdotes ministeriales. No es uno, de todos. Claro, me está hablando del Antiguo Testamento. Sí, Del Antiguo Testamento, pero entonces no me diga que uno, sino eran todos. Okay. Ajá, eran varios.
todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los Dos pecados. cosas. Ahí está lo característico del sacerdocio ministerial. Si usted subraya esas dos cosas, que usted me lo dijo sin Biblia, pero lo dijo, es para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Al saber esto, entonces usted y yo nos preguntamos, ¿y dejó Cristo sacerdocio ministerial? O sea, hombres que ofrezcan dones y sacrificios por los pecados, ¿o no lo dejó? Si los dejó, entonces sí hay sacerdote ministerial. Si no lo dejó, entonces sería el común de los fieles o el real, que cada uno ofreciendo su vida, su acción de gracias a Dios, ya es sacerdote. Solo nos queda detectar en la Biblia si Cristo los dejó o no los dejó. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que ofrece los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque usted, claro está, usted me dice, pero aquí se está hablando desde los sacerdotes del Antiguo Testamento. Claro está hablando del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento no queda nada que ofrecer. Si allá se ofrecía sacrificio y ofrenda, en el Nuevo Testamento no queda nada por ofrecer. Entonces nos queda el mismo Hebreo, capítulo 10, versículo 8, Hebreos 10, 8, nos viene a poner la comparación de lo que era los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes ministeriales del Antiguo Testamento, y ahora viene a ver el sacrificio del Nuevo Testamento. Ahora sí, del Nuevo. Y usted me dice solamente Cristo, que ahí es donde usted dice, el único sacerdote en el Nuevo Testamento Melquisedec es Cristo. Y entonces yo le quiero mostrar que no solo Cristo, que sí, Cristo es el sumo. El sumo sacerdote. De eso no, usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. El sumo. Pero no quiere decir que sea el único sacerdote, es el sumo. Y si usted no sabe cuál es la diferencia entre el sumo y el sacerdote, el sumo sacerdote, si usted lo recuerda, de 9:6 de Hebreos, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, si quiere, y los sacerdotes todos los días. ¿Sí? ¿Sí lo sabe, verdad? Sí, así es. Bueno, si sí lo sabe, entonces hay una diferencia entre el sacerdocio y el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote era un sacerdote, si quiere lo puede leer, está en Hebreos 9:6. Y usted mira entonces que hay una diferencia. Lea el 6 a ver si es el 6, si no es el 16. Dice, preparadas así las cosas. Ajá, escuche. Ok. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte. Ahí. Los sacerdotes, perdón. Ok. Perdón, los sacerdotes. Aquí no está hablando del sumo sacerdote. Yo quiero que marque la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, para que dé cuenta que no es lo mismo. Los sacerdotes, plural, muchos, entran todos los días. Pero, Pero en el Antiguo Pacto. Ok. Solamente me queda luego mostrar el nuevo, pero yo tengo que hacer la diferencia en el Antiguo Pacto. Eso. Ok. Hasta ahora estoy haciendo la diferencia para luego mirar si en el nuevo también existe o no. Ajá. Otra vez, repítalo del nuevo. Si quiere yo le tengo aquí el micrófono. El 6, ¿verdad? Dice, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda. Por la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, nótenla. Pero en la segunda parte entraba. No, entra. Dice ahí entra. Aquí dice entra, Sí, pero ahorita lo vamos a explicar lo del Antiguo Pacto. Ajá. Entra. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. O sea que todo el mundo debe quedar claro que no es lo mismo el sumo sacerdote que los sacerdotes. Así es. Cuando nosotros en la Iglesia Católica decimos que Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote, es porque hay una diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Y este sumo sacerdote entraba una sola vez al año. No los sacerdotes no entraban una vez al año. Entonces, noten la diferencia. Si usted y yo no somos capaces de separar el sacerdote del sumo sacerdote, no sabemos cuál es la diferencia, estamos perdidos. Es necesario que usted sepa que el único sumo sacerdote es Cristo, porque entró una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote. Entonces, como el pueblo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Y con sacrificio, y tenía que volver el otro año, porque esos sacrificios no le servían para el perdón de los pecados. Entonces, otra vez y volver otra vez. Viene Cristo, que es el sumo y eterno. Eterno significa que ya no hay más el sacerdote. Entonces, él se ofrece, él mismo como sacerdote, ofrece el único y definitivo. Él entra al lugar santísimo donde estaba el sumo sacerdote, pero quedan los sacerdotes que celebraban
todos los días. Ellos no entraban en el lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo representaba el cielo, que es cuando Cristo entra, se rompe la cortina y Cristo entra al cielo. Él es el sumo sacerdote y entra. No sé, con sacrificio de animales, con su propia sangre, ofrece ya. Ahora, a este lado, ¿qué hacían los sacerdotes? En el lugar santo, ofrecían, no cada año, sino todos los días, unos sacrificios también por la expiación de los pecados. Entonces, el sumo sacerdote, ¿cuál era la función? Agarrar todas las oraciones que ofrecían los sacerdotes diariamente con esos sacrificios. Una vez al año él las agarraba y entraba al lugar santísimo y presentaba eso. Cristo es el sumo sacerdote, agarra todas las oraciones de todos los sacerdotes de todos los días para ofrecerlas directamente a Dios. Ajá. Entonces, en eso estamos claros, ¿verdad? Era solamente para hacer la diferencia. Entonces ya tenemos la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Tenemos que la diferencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio real. El sacerdocio real ofrecía su vida en su sacrificio y eso es agradable a los ojos de Dios. El ministerial ofrece dones y sacrificios por los pecados. Ahora, vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 8, que ofrecía el antiguo sacerdote, como estamos viendo, del Antiguo Testamento, ofrecía sacrificios de animales. Y eso quedó atrás. Póngalo cuidado. Usted lo lee y yo le pongo el micrófono. 10, versículo 8 en adelante. el 8. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado. ¿Eso lo ofrecían? Lo ofrecían los sacerdotes. Ujú. ¿Ministerial o reales? Ellos eran ministeriales. Ministeriales, sí. Ujú. Vamos a ver dónde me quedé. Ok. Ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Yo quiero que centre la atención en las palabras que vienen. A ver. Aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos. Ya quedaron quitados. Ya. Entonces, eso ya no nos interesa a nosotros. Pero vamos a ver si los quita y no estableció nada o establece algo nuevo. Ajá. Y pone en su lugar uno nuevo. Entonces, ya aquí la gente tiene que detectar qué enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que ese sacerdocio ministerial lo quitó Cristo. Y esos sacrificios que hacían los sacerdotes ministeriales los quitó Cristo. Pero no los eliminó, puso uno nuevo. Ahora, ¿en qué vamos a centrar la lupa? Porque no traje la lupa. Yo me gusta trabajar con la lupa, pero no la traje. Pero ¿en qué vamos a centrar la lupa? Para que usted lo vea, porque veo que usted busca la verdad. ¿En qué vamos a centrar la lupa? En que Jesús estableció uno nuevo. Pregunto, si Él lo estableció nuevo, ¿usted estaría de acuerdo con eso o no estaría de acuerdo? Por supuesto, siempre y cuando escrituralmente se compruebe. Muy bien. Y eso es mi trabajo. Así es. Se lo voy a comprobar. ¿Qué nombre recibe ese sacrificio ministerial? No estamos hablando del real. No estamos hablando de real sacerdote. Estamos hablando del ministerial, que eliminó aquel y estableció uno nuevo. O sea, si estableció uno nuevo, hay. Lo que tenemos que detectarlo, verlo. Porque ya sabemos que hay. Usted no me puede decir que no hay. Ahí estableció uno nuevo. Ahora, vamos a ver cuál es el sacrificio que se va a ofrecer, cuál es la ofrenda. Escúchenlo del labio de él. Dios nos ha consagrado. Nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que estableció como sacrificio en la nueva alianza? Porque en el antiguo eliminó aquello y estableció uno nuevo. Lea otra vez de nuevo qué fue lo que estableció nuevo y que ahora es el sacrificio de la nueva alianza, que si hay alguien que lo haga, serían los sacerdotes ministeriales, no los reales. Dale, otra vez. Dios nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado, escuche. Pero aquí no está diciendo. Siga. No, sigue, está bien. Ahorita le muestro. Ok, gracias. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Dios nos ha consagrado por Jesucristo, que se ha ofrecido en sacrificio. ¿Qué ofrecían los sacerdotes ministeriales? Un sacrificio. Eliminó aquello
y ahora Cristo ofreció su cuerpo, cáctenlo, su cuerpo en sacrificio y lo ofreció de una vez y no solamente para ese momento, sino para siempre. O sea, ese sacrificio se va a ofrecer para siempre, porque se eliminó aquel, se estableció este. Ahora, ¿se estableció este por un ratico o para siempre? Se estableció para siempre. ¿Y cuál es el sacrificio que quedó para que lo ofrezcan los sacerdotes ministeriales, no los reales, de una vez y para siempre? El del cuerpo de Cristo. Ahora, nos queda ¿y dónde dejó Cristo esos sacerdotes ministeriales? Porque ya sabemos que sí, eliminó aquello que ofrecían los sacerdotes, aquellos sacrificios de ofrenda que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Estableció uno nuevo, que es el de su cuerpo, y de una vez y para siempre. Pero ¿dónde aparece que Cristo mandó a unos hombres a ofrecer ese sacrificio, el de su cuerpo, el de su sangre, que por su sangre podemos entrar al cielo, y es el único sacrificio que nos puede salvar? ¿Dónde dejó Cristo esos sacerdotes que ofrecen dones y sacrificio por los pecados? Lucas 22, 19. No dice sacerdote, no, ahí no dice sacerdote. La función del sacerdote, sacrificio, cuando era la función. Ya lo del Antiguo Testamento no. Lo del Nuevo Testamento, porque Cristo lo estableció y lo estableció de una vez y para siempre. O sea, siempre, siempre, hasta que Él venga, se tiene que ofrecer ese sacrificio, porque es para siempre. ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo estableció? Aquí está su respuesta. Jesucristo 22, 19 de Lucas. Aquí está la respuesta que usted necesita. Al ya saber qué significa sacerdocio ministerial distinto al real, ahora usted va a descubrir cuál es la misión del sacerdocio ministerial, no real. Óigalo. Yo le tengo micrófono. Ok, pues. Dice el 19. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos, diciendo, preste atención, ¿qué dice? Porque recuerde que eliminó a aquellos y estableció uno nuevo con su cuerpo. ¿Se acuerda que lo estableció con su cuerpo? Y la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Pues agarró pan y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Puedo explicar así también como usted explica? ¿No? Ahorita usted da chance y lo explica. Muchas gracias. Yo simplemente... Sí, porque mira, yo lo dejé hablar y usted lo habló. Ahora usted tiene derecho a escucharlo y la gente tiene derecho a mirar, a ver quién está explicando las cosas como dice la Sagrada Escritura. Entonces, ya dijo, eliminó aquello, estableció lo segundo. Lo segundo que era, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Ofreció su propio cuerpo, lo estableció de una vez y para siempre. Se tiene que hacer siempre, no una sola vez. Ahora, ¿dónde lo estableció? Porque lo estableció, ¿cuándo? En la última cena, cuando agarró pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, centren la atención, pongan la lupa, háganle zoom en las palabras que dijo, vean si es o no el sacrificio aquel que se estableció para reemplazar el antiguo y que lo tenían que ofrecer solo los sacerdotes ministeriales. Obsérvelo. Esto es mi cuerpo. Ahí está. El sacrificio que estableció, y si quiere usted tiene la Biblia, Hebreos, búsqueme Hebreos, usted se queda ahí, Hebreos 10, 9. El sacrificio que estableció de una vez y para siempre es el de su cuerpo. Y se lo ofreció no a los sacerdotes reales, ministeriales. ¿Por qué existe el sacerdote ministerial en la iglesia? Porque Jesucristo agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Hebreos 10, 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ajá. Quítalo primero. Quítalo primero. Para establecer lo último. Para establecer lo último. ¿Qué fue lo que estableció? Vamos a ver. Lo último. ¿Cuál es lo último? Siga. Es esa la voluntad. Somos sacrificados. Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Léanme entonces cuando Jesucristo dijo, ya, Él lo estableció. ¿Cuándo lo estableció? En la última cena. Vamos a ver si lo estableció o no como sacrificio. Vamos a ver. ¿Dijo? Entregado a... Otra vez, ¿dijo? ¿Cuál? Él dijo. Okay. Vamos a ver, ¿el versículo 19 o el 20? El 20. El 20. Lo mismo hizo con la copa después. No, el 19 entonces. El 19 tiene que ser.
Después tomó el pan, vamos a leerlo todo. El pan, después tomó el pan. Después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, Aquí estableció el nuevo, pongo cuidado, diciendo, esto es mi cuerpo. esto es mi cuerpo, el mismo cuerpo que está hablando Hebreos, que viene a reemplazar el sacrificio de la antigua alianza. ¿Cuál cuerpo? Entregado a muerte a favor de ustedes. Dos cosas, entregado significa don, ofrenda, que era el sacerdote ministerial y que ofrecía dones y sacrificio. ¿Cómo sabemos que es don? Porque es entregado. ¿Cómo sabemos que es sacrificio? Que se sacrifica, que muere, que se entrega. Entonces, observe que Jesucristo le está diciendo, este es el sacrificio de la nueva alianza. Nos queda ver si estableció sacerdotes, si les dijo, esto que quedó establecido en el Nuevo Testamento y para siempre, ustedes los tienen que hacer. Si dijo, ustedes los tienen que hacer, entonces, Él los está nombrando sacerdotes. Y esto es lo que yo quiero, escríbalo para que usted me escuche ahorita, la capte la idea. Entonces escribe, yo tomo agüita. ¿Carlos qué llama? Carlos Santos. Carlos. Carlos, ya miramos que vamos a ser santificados por el único sacrificio hecho de Jesús de una vez para siempre de su cuerpo. Cuando lo estableció en la última cena, cuando agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El que será entregado por ustedes. Pero la pregunta es, ¿y dónde lo nombró sacerdote? Aquí, cuando le dice, hagan esto en memoria mía. Al decirlo, háganlo, observe que está estableciendo sacerdotes que van a ofrecer el nuevo sacrificio establecido. Eliminó aquel, ¿se acuerda Hebreo? Eliminó aquel y estableció este. Es lo nuevo. Si lo estableció y es el de su cuerpo, y él dice, háganlo, ¿cómo se llama la persona que haga eso que Jesucristo mandó? Ofrecer ese don y ese sacrificio que es el de su cuerpo. ¿Qué nombre le damos? ¿Sacerdocio ministerial o sacerdocio real? ¿Qué nombre le damos? Él habló a los apóstoles. ¿Y qué nombre le damos a la persona que ofrecía dones y sacrificios? Según la Biblia, ¿quiénes eran los que ofrecían dones y sacrificios? ¿Quiénes? Los levitas lo hacían, ellos eran los sacerdotes y Aarón el sumo sacerdote. Pero ya quedamos claro que eso los eliminó y estableció algo nuevo. Sí. Y si estableció algo nuevo, les dijo, hagan esto. Entonces, ¿serían los mismos del antiguo o son nuevos? Ya no hay nuevos porque... Pero si les dijo, esto, estableció algo nuevo, el de su cuerpo, y agarró y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, que es una ofrenda y sacrificio, es lo propio del sacerdote. Esa ofrenda y sacrificio, que es lo propio del sacerdote ministerial, y él les dice, hagan esto, entonces lo estableció y mandó a hacerlo o no mandó a hacerlo. ¿Puedo hablar sin que usted me quite el micrófono? No, a ver, ahorita le doy la oportunidad de que usted hable. Solamente quiero que usted me responda. Mira, aquí estamos confundidos. Jesucristo estableció un nuevo sacrificio. Quitó aquel y lo estableció. Sí. Lo estableció en la última cena cuando dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega, ofrenda, y se sacrifica por ustedes, ofrenda y sacrificio. Eso solamente lo hacía el sacerdocio ministerial. Ahora, como es nuevo, no existe quien lo haga. Ahora, él dice una palabra clave. Hagan esto en conmemoración mía. Pregunto, cuando dice háganlo, ¿se puede hacer o no se puede hacer ese sacrificio? Fue mandamiento, háganlo en memoria de mí. Entonces, ¿qué nombre recibe esa persona? No como nombre. ¿Quiénes eran los que hacían ese sacrificio de ofrecer dones? Ese ministerio, pero se llama ministerial. Ese ministerio de ofrecer dones y sacrificios. Y si él le autoriza y le dice, háganlo, o sea, le está dando un ministerio. ¿Qué nombre recibía esa persona que ofrecía dones y sacrificios? Dime el nombre que recibía. Ellos se llamaban sacerdotes. Se llamaban sacerdotes. Ahí, Carlos, ahí, no para que usted lo crea, sino para que la gente lo sepa. Ahí, no para que usted lo crea, sino para que la gente lo sepa. Ahí es donde la Iglesia Católica, porque usted viene a preguntarme y yo le estoy respondiendo. Sí, ahí es, Carlos, ahí es. Vuelvo y lo repito, de corazón. De corazón es para que los católicos sepan, y los que no son católicos también. Ahí es donde la Iglesia Católica enseña que el Jueves Santo, en la institución de la Eucaristía, Jesucristo instituyó a los sacerdotes. Cuando le digo, hagan esto, ¿qué? Ofrecer dones y sacrificio por los pecados. No los del Antiguo Testamento porque los había eliminado, sino el nuevo que había establecido, el de su cuerpo.
Y si Él lo estableció y dijo, háganlo, entonces quiere decir que sí hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque dejó la función, ahí no le dice sacerdote, pero dejó la función. Va a ofrecer esto don. Esto es mi cuerpo que se dona, sacrificio, que se derrama, la sangre que se derrama por la salvación del mundo. Hagan esto. Dejó una orden de hacerlo. Sí. La Iglesia Católica dice, si Cristo dejó una orden de hacer esto, pues entonces a esas personas que van a recibir esa orden, que fueron los apóstoles, que no fue todo el pueblo, no fue el común, el del pueblo, sino fueron los apóstoles, a ese grupito lo llamamos sacerdotes, porque van a ofrecer ese sacrificio. Y lo van a ofrecer de una vez y para siempre. O sea, siempre lo va a ofrecer, no lo va a ofrecer una sola vez, lo va a ofrecer siempre. ¿Por qué lo dice que siempre? Pero usted puede decir, ese siempre significa que ya Cristo lo hizo y que más nadie lo tiene que hacer. Yo le voy a mostrar que ese siempre no significa eso. Que ese siempre puede significar eso. Puede, pero no puede. Puede, pero también puede significar otra cosa. Y entonces yo tengo que mostrarle en la Biblia. Sí, porque puede decir, no, puede decirse, este lo estableció de una vez y para siempre, significa que no se puede repetir más. Porque lo hizo de una vez y para siempre, o sea, ya no se hace más. O también puede decir, se hizo de una vez y para siempre, significa, se hizo de una vez y para que se haga hasta que Él venga. ¿Y por qué nosotros creemos que es la segunda? Hasta que Él venga. Porque Pablo, cuando lo explica en 1 Corintios, si quiere lo busca en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, Pablo lo viene a mostrar que es hasta que Él vuelva. Entonces sí es. Sí, no volverá a ver de hasta que, sí. Pero lo vamos a leer para que se den cuenta que ese. Corintios? 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, que ese sacrificio y esa ofrenda, hay sacerdotes, o sea, hay personas, usted no le quiere llamar sacerdote, no le llame sacerdote, hay personas que van a ofrecer eso que Jesús dijo, esto lo van a hacer hasta que yo venga. Bueno, Pablo lo dice hasta que Él venga, pero Cristo dice que será establecido de una vez y para siempre. Vamos a ver, ¿cómo dice? A ver, lo voy a agarrar, ¿no? No se lo doy, créame. Es que hay palabras clave, Carlitos. Hay palabras clave. Ya, bien, ya lo entendí. 23 dice, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití. Entonces, de modo que lo dejó el Señor, y si lo dejó el Señor no podemos por qué discutirlo, lo recibimos y lo transmitimos. ¿Estamos claros? Pero no sabemos qué fue lo que dejó el Señor, que Pablo lo agarra, lo hace y lo transmite. Vamos a ver qué es. Que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes. Entonces narra que eso lo hizo Jesucristo y lo hizo, esto es mi cuerpo que se derrama. Entonces el sacrificio de la nueva alianza, el de la nueva alianza que es entregado por ustedes, o sea que es para la salvación de nosotros. Ahora, ¿cuáles palabras siguen? Vamos a ver. Hagan esto en memoria de mí. San Pablo no quita esa frase. San Pablo dice que dejó hombres, que fueron los apóstoles, y les dio la orden, hagan esto en memoria de mí. Por eso se llama ordenación, porque fue una orden. En la Iglesia Católica se llama ordenación sacerdotal. Significa que esa orden no existía. Esa orden del Antiguo Testamento, eso no existía. Esa orden la dio Cristo, se llama ordenación. Es sacerdotal porque mandó ofrecer esto. ¿Y qué era esto? La ofrenda de su cuerpo y de su sangre por la salvación del mundo. Entonces, ¿quiénes eran que ofrecían la ofrenda de sacrificio? Los sacerdotes. Entonces, si Cristo mandó a hacerlo y lo mandó a personas de carne y hueso, entonces son sacerdotes. Y esos sacerdotes reciben una orden que no existía en el Antiguo Testamento y se llama ordenación sacerdotal, porque es nuevo lo que Cristo estableció. Y ahora vamos a ver hasta cuándo dice Pablo que se tiene que hacer. Siga. Vamos a ver. Haced esto en memoria de mí. Así también después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que beban, ya nos está mostrando que no se hace una sola vez, que hay que seguirlo haciendo. Ahora, centre la atención en la frase que viene. Pongan la lupa. De manera que, hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. Entonces este sacrificio se ofrece de una vez y para siempre. Hasta que Él venga. Hasta que venga el Señor. Vamos a ver. Yo lo perdí. De manera que hasta que venga. Ustedes proclaman su muerte. Cada vez que coman de este pan
y beban de esta copa. Entonces Pablo dice que hay que hacer esto mismo hasta que Él venga. De modo que no hay más sacerdote. Ya se cambió el sacerdocio del Antiguo Testamento, se cambió por el Nuevo, donde se ofrece dones y sacrificios por los pecados, y ese don y sacrificio no es otra cosa que el del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Hay hombres que tienen que ofrecerlo? Sí. Se llaman los apóstoles, que le dijo, háganlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cada vez que se haga es hasta que Él venga. Por eso, ustedes verán que la misa siempre es la misma, todos los días, y que nos critican y dicen, ¿por qué tiene que ser la misma? Porque Él dijo, esto hasta que venga. Esto es para siempre. Entonces, si es para siempre, no lo podemos cambiar. Y para su información, la misa lleva 2000 años. No ha dejado de existir desde que Cristo, desde que Cristo la instituyó. Si usted quiere, lea la historia de los primeros cristianos, y que en las catacumbas celebraban la misa. Yo fui a las catacumbas allá del año 100 al año 300. Yo estuve en esas catacumbas que eran bajo tierra, que eran como ciudades bajo tierra. Y están los lugares que, no sé si ustedes los han visto, aunque sea por internet, que son como pasillos, y luego hay como cuarticos. Y en esos cuarticos donde celebraban la misa, y los mataban. ¿Y saben por qué los mataban? Porque comían y bebían, comían el cuerpo y bebían la sangre de un tal Jesús de Nazaret. Y eso era ser caníbales. Entonces los mataban a los cristianos de ser caníbales, porque ellos ofrecían lo mismo que Jesucristo ofreció, y lo hacía un ministro. Por eso se llama sacerdocio ministerial, lo hace un ministro. Y se ha ejercido durante 2000 años, desde que Cristo lo instituyó, no ha dejado de existir. Ahora, claro está, viene una persona y me dice, ¿pero dónde aparece la palabra sacerdocio ministerial? Pues ahí sí no aparece en la Biblia sacerdocio ministerial, pero sí aparece que Cristo instituyó unos hombres para ofrecer dones y sacrificios, que era el servicio del sacerdote. No le quitaba el puesto al sumo sacerdote, no. Porque los sacerdotes estaban en un lugar y los sumos sacerdotes en otro. Cristo sigue siendo nuestro sumo sacerdote y nosotros solamente somos sacerdotes, no somos sumo sacerdotes. Entonces ahí queda establecido dentro de la iglesia, y ese es el sacrificio que tenemos ya para la salvación. Gracias a la sangre de Cristo, que ese sacerdote ofrece todos los días, la sangre de Cristo, una vez y para siempre, y hasta que Él venga, el mismo sacrificio, la sangre de Cristo, porque por esa sangre vamos a ser redimidos y salvados. Carlito. Esto es lo que con mucho amor yo les muestro, lo que cree la Santa Madre Iglesia Católica y lo que creemos los católicos. Eso lo expreso para diferenciar entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, que es el sacerdocio real o común de los fieles. Y la diferencia está en el sacrificio, que usted no lo verá entre el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio real. Usted no va a ver que Cristo le dijo a todos hagan esto, sino se lo dijo fue a los apóstoles, que nosotros llamamos los sacerdotes. Ahora sí le doy el micrófono y usted puede ponerlo en mano, y los hermanos escuchan. Ya me escucharon a mí, lo escuchan a usted y no hay ningún problema. Pues muchas gracias aquí al padre Luis Toro, la verdad cumplió. Ustedes están viendo, no está peleando, estamos platicando. Donde difiero yo con usted es en Hebreos 7:11, donde dice que los levitas, él cambió, porque fue cambiado, como dijiste muchas veces. Muchos dicen que fue anulado. No fue anulado, fue cambiado. Fue cambiado. Y el asunto está que se levantó otro, ya no dice otros. Y la pregunta está, ¿el sacrificio fue en la cruz o en la Santa Cena? ¿En la cruz? En la cruz. Entonces él como sacerdote, él mismo presentó ese sacrificio. Lo demás solamente se hace en memoria. ¿Quiere hablar? Sí, usted me dice cuándo. Bueno. Entonces lo otro solamente se hace en memoria de él. Pero el asunto está que los apóstoles, cuando el Señor les dijo apóstoles, no es sinónimo de sacerdote. Por más que le busquemos, yo busqué los sinónimos, hice tarea en esto y busqué los sinónimos y sale evangelista y salen muchas cosas más, sin embargo no sale que sea un sacerdote. Y yo con todo respeto, así como usted me ha respetado a mí, yo también lo estoy respetando a usted. Sí, en ningún momento vea todos los videos y vea la doctrina de la iglesia. En ningún momento la Santa Iglesia dice que este sacerdote sea sinónimo de apóstol, profeta, evangelista, pastor. No, la iglesia no ha dicho eso, ni yo tampoco lo he dicho, ni lo voy a decir. Estamos claros
que cuando Cristo dejó esos ministerios dentro de la iglesia, los dejó con esos nombres establecidos y sabemos qué significa cada uno de ellos. Correcto. Y que no tiene nada que ver con el sacerdote. Estamos claros de ahí. Pero también estamos claros que aunque no les dijo, ustedes serán sacerdotes, les dijo, esto es mi cuerpo que se ofrenda y se sacrifica. Dos cosas para los sacerdotes ministeriales. Hagan esto mismo que yo estoy haciendo, háganlo en memoria mía. Directamente, y usted ha de saber, es función única y exclusiva del sacerdocio ministerial. ¿O no? Dímelo. Correcto, solamente alguien que es un ministro del Señor lo puede hacer. O sea, muy bien, muy bien. Entonces, ya estamos claros que sí existe, que sí lo estableció, que se puede hacer. Ahora, en la segunda parte, cuando en Hebreos, usted me dice que Hebreos 7:11 dice que no lo anuló, sino lo cambió, estamos también de acuerdo. Y si usted ve, debe observar una cosa, que el Antiguo Testamento era de Aarón y él lo cambió al sacerdocio de Melquisedec. Y usted sabe que el sacerdocio de Aarón ofrecía animales, sacrificios, y Melquisedec ofrecía pan y vino. Y por eso decimos que él es sacerdote de la manera de Melquisedec, porque en la última cena, ¿qué fue lo que agarró? Pan y vino. ¿Y qué fue lo que le dijo a los apóstoles? Esto háganlo. El pan y el vino, háganlo. Y Pablo dice, después ya 30 años después que Cristo ha muerto, lo que yo recibí del Señor, yo mismo se lo transmito a ustedes. Y está hablando de la última cena que él ofrece. Y entonces está sacrificando, está ofreciendo ese sacrificio, el mismo, porque no es otro. Dice, el mismo sacrificio hasta que él venga. Es el mismo. Entonces, si es el mismo hasta que él venga, no podemos nosotros decir que no es igual. Ahora, usted me dice, ¿dónde fue que se sacrificó Cristo? ¿En la cruz? ¿O aquí? O en la cena. En la última cena. ¿Recuerda algo? Recuerda algo, que Jesucristo es sumo sacerdote, Sí. y el sacrificio del sumo sacerdote es distinto al del sacerdote. ¿Sí lo recuerda o no lo recuerda? El de sacerdote era en un lugar, que era en el lugar sagrado, en el lugar santo, Delante del velo. ajá, al lugar santo, y el lugar santísimo era el del sumo sacerdote. Cristo se sacrifica como sumo sacerdote aquí, en el lugar santísimo, como sumo y eterno sacerdote, que es la cruz, ahí. Pero a este lado están los sacerdotes, que están ofreciendo lo mismo que él mandó. Él mandó a ofrecer el sacrificio que él, como sumo sacerdote, hizo en la cruz. Pero cada vez, dice Pablo, ¿lo recuerda? Cada vez que lo haga, están proclamando la muerte, esa es la de la cruz, Sí. la de la cruz. En el pan y el vino están proclamando la muerte, la de la cruz. Si quiere, póngalo de nuevo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25, para que vea usted que es el mismo sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. 11, 25. Listo. Ajá, léalo a ver. A ver, aquí está el 25. Así, también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Siga. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Esa muerte de la cruz, cada vez que nosotros lo hacemos como Él lo mandó, estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. Correcto. Entonces, observe algo. Pablo está diciendo que es el mismo sacrificio que Cristo, primero dice que es el mismo, hasta que Él venga, es el sacrificio. Cada vez que coman, será hasta que Él venga. Entonces, si Él dice, hagan esto, el mismo, hagan esto que Él está haciendo aquí, lo mismo que está haciendo aquí, esto, ¿qué significa esto? Esto. Eso. Pero es lo mismo, ¿no? El ofrecer pan, el vino, ¿es lo mismo o no? Eso solamente me muere poner lo mismo. Porque... No, pero cuando Él dice, hagan esto, cuando dice esto, ¿a qué se refiere? Hagan esto, se refería a comer el pan y a beber de la copa. Ajá. ¿Y eso era su sacrificio o no era?
eso estaba representando. Pero dice ahí representado, dice representado. Aquí hay una cosa que siempre vamos a diferir, pienso. El representar. Exacto. El representar para ustedes es distinto al de nosotros. Exacto. Voy a tratar de explicárselo al público para que el público lo entienda. Hagan esto en conmemoración mía o representación mía o qué, ¿cómo es que le dicen ustedes? Memoria. Memoria no es simbolizar. Memoria es esto. Dos cosas significa memoria. Memoria significa hagan recuerdo de lo que yo hice. Hagan recuerdo, que es lo que ustedes dicen y enseñan. Memoria para nosotros los católicos, en ese caso, no significa solamente recordar. Sí. Memoria nosotros significa, mirando el contexto, hagan esto. Entonces no es memoria de recuerdo. Quedó estipulado. Hagan esto. O sea, esto mismo hay que hacerlo. En memoria mía significa recuerde que fui yo quien lo dije. O sea, esto no lo mandó cualquier persona. Ustedes van a hacer memoria de lo que yo mandé. Háganlo. La memoria es de la orden que él mandó. Hagan esto en memoria mía. Por eso Pablo dice, lo que yo recibí del Señor está haciendo memoria. Lo que yo recibí del Señor, eso es memoria. Hizo memoria. Él lo mandó, yo lo recibí del Señor. Aunque Pablo no conoció al Señor. Pero ¿de dónde lo recibió? De los apóstoles, y era como si lo recibiera del Señor. Entonces, si él lo había mandado, los apóstoles lo hicieron, es como si fuera el mismo Cristo, y dice Pablo, yo lo recibí, está haciendo memoria. Hagan esto en memoria mía. Entonces dice Pablo, yo lo recibí de aquellos, ahora yo lo transmito a ustedes. Entonces Pablo quiere que aquellos también hagan memoria de lo que él hizo memoria, de lo que los apóstoles hicieron memoria, de lo que Cristo dijo. Y luego dice, y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte de Cristo hasta que venga. Y para que se den cuenta que no era un mero símbolo, siga leyendo para que se dé cuenta que no era un mero símbolo. Siga leyendo para que se dé cuenta. Ya al terminar le doy la oportunidad, igualito como lo hice ahorita. Sí. Le doy la oportunidad para que usted lo haga. Solamente para que no se corte la idea. Al seguir, nos damos cuenta que Pablo no estaba hablando de una simple memoria como recuerdo, sino que realidad. Siga. El 25, vuelvo a leer 25 y sigue. Yo creo que hay unos pasajitos más donde dice, esta es mi carne. ¿Ah? Ahí vamos a ir, ok. No. El 27 entonces. 25. Donde dice modo de celebrar la cena del Señor. No, siga con el 25 y luego pasa el 27. Va. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. En conclusión, ¿qué quería decir Pablo? Escúchenlo. Así pues. Esta es conclusión. Así pues significa concluimos. ¿Qué queríamos decir? Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna. Aquí viene a ver si es simbólico o si es real. El que coma del pan y beba de la copa del Señor, si era simbólico, no hay ningún problema. Pero si es real, vamos a pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo, si es real. Si no es real, no pecamos contra el cuerpo de Cristo. Pecamos contra el pan, pecamos contra el vino, pero no pecamos contra el cuerpo de Cristo. Pero si llega a ser real el cuerpo y la sangre de Cristo en ese pedazo de pan y en ese poco de vino, entonces si usted peca contra el pan, no peca contra el pan. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver qué dice Pablo. Si es real, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, porque ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Si no es real, entonces no peca, porque es simplemente faltarle respeto a un pedazo de pan, un poco de vino, y eso no es problema. Ya estuvo. Repítalo, el 27. 27. Tiene que estar de este lado. 11, 27, sí. Comete un pecado. No, el 26 entonces, otra vez, el 26. El 26, todos juntos, otra vez. Muy bien. 26. De manera que hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Así pues. Ahí. Así pues. Cualquiera que come del pan observe, subrayen, pan. Siga. Y bebe de la copa. No está hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. Pan y copa. Siga. Del Señor de manera indigna. De manera indigna. Vamos a ver contra qué peca. Comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí es cuando la iglesia, Carlos, ahí es cuando la iglesia católica dice, no es un símbolo. Ahí es donde la iglesia católica dice, no es un símbolo. Ahí es donde la iglesia católica dice, es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es real. Porque si no, Pablo no hubiese dicho, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo.
Si no peca solamente contra el pan, peca contra el vino, pero no peca contra el cuerpo de la sangre de Cristo, porque ahí no está. Y si no está, y si no es real, ¿cómo va a pecar contra el cuerpo de la sangre de Cristo? Pero si Pablo dice que peca contra el cuerpo de la sangre de Cristo, para nosotros, para ustedes no, para nosotros. Y yo solamente estoy explicando de lo que nosotros creemos. Y más nada, indiferentemente. Se lo muestro con la Biblia para que usted sepa por qué lo creemos. No para que usted lo crea, sino para que la gente que me está escuchando sepa, es por esto, es por esto, es por aquello. Entonces, ahora, no solamente eso me confirma que es real. No solamente eso me confirma que es real. Lo que sigue me confirma que es real. Escuche. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor... Mire, que no es simbólico. Si usted no se fija que es el cuerpo y la sangre del Señor, ¿qué pasa? Para su propio castigo come. Entonces Pablo dice, examínese cada vez si usted cree que ese es el cuerpo y la sangre del Señor, o si cree que es un mero símbolo. Si usted cree que es un mero símbolo, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por no creer, a usted se ríe, Carlos. Carlos, está bien, Carlos, no importa. Yo por lo grave del asunto. Sí, por lo grave del asunto, te felicito, Carlos. Te felicito, porque es grave el asunto. Sí. Y vuelvo a leer para que usted se dé cuenta a la gente por qué usted se rió de lo grave del asunto. Me alegra, Carlos, porque sé que es un hombre inteligente. Escuche. Sí. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Mire, si fuera solamente mero símbolo, no habría ningún problema. Pero si es el cuerpo y la sangre de Cristo, ponga cuidado lo que dice Pablo. Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor... Ahí, repítalo. Porque si come y bebe... Porque si bebe y come y bebe sin fijarse que es el cuerpo, en que se trata del cuerpo del Señor, para su castigo come. Si no se centra y si no se fija y si no lo ve con la lupa de la fe, hasta detectar que ahí está el cuerpo del Señor, porque Él dijo, esto es mi cuerpo. Y si Él lo dijo, hay que creerlo y punto, porque Él lo dijo, Él lo cumple. Y Pablo dice, si Él lo dijo, esto es. Y si yo lo como y no me fijo que es el cuerpo de sangre de Cristo, juicio como para mi propia condenación. Entonces, es por eso que la Iglesia Católica dice que no es un símbolo, que es real. Respeta la Iglesia Católica la doctrina de ustedes, pero como sacerdote del Dios Altísimo tengo que mostrarles a ustedes el por qué nosotros creemos distinto con Biblia. Ahora, Carlos, es la oportunidad. ¿Lo están viendo? ¿Cuánto lo están viendo ahorita? 7.500 personas. Es tu oportunidad para que ya me tumbe por el suelo. Muéstreme que donde diga la Biblia que es un mero símbolo, usted me muestra donde diga, mire, aquí dice que es un mero símbolo, que no es real el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no es real, es un mero símbolo y ya listo. Pero yo le mostré que aunque usted vea pan y vino, pero no reconoce que se trata del cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come para su propia condenación. Y Pablo dice, porque el que peca contra el pan y peca contra el vino, no peca contra el pan y el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Cristo dijo, esto es mi cuerpo, y si Cristo no nos engañó, eso es su cuerpo. Porque si Él dijo, esto es mi cuerpo, ¿cómo me va a engañar a mí, Cristo? Si Él es el camino, la verdad y la vida, ¿cómo me va a engañar? Y si Él me quiere salvar a mí, y de paso dice, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, y esta es mi sangre derramada para el perdón de sus pecados. Y si eso es mentira, que eso es, ¿por qué Cristo me engaña? Ahora, si Él no me engaña, ¿por qué no yo explicarlo? ¿Por qué no predicarlo? Pero sí, mira, es tu oportunidad. Muéstrenme un solo capítulo y un versículo donde diga, esto es símbolo o esto simboliza. Y entonces así, Carlito, usted y yo quedamos tranquilos, no hay problema. La gente ve que usted lo mostró y no hay problema. Pero si usted no lo muestra, yo le voy a mostrar donde dice que es verde. No, tranquilo, hombre. Tan bonito que estamos platicando. Yo sabía que era un ejemplo. ¿Ah? Yo sabía que era un ejemplo. Que era un ejemplo. Pero lo dijo como... Muy serio. Hermano, por favor, no se asuste, te estamos platicando muy amenamente aquí, no. O sea, porque usted tiene sed. Igual cuando se acuerda la mujer del pozo, usted es muy bíblico, yo sé, y no necesita ni abrir la Biblia, yo sé que se la sabe bien. Cuando el Señor le dijo que si ella tomaba del agua que Él da, nunca más volvería a tener sed. Entonces ahí está hablando de un ejemplo claro igual que este. Y cuando el Señor dijo, este es mí, entonces Él estaba presente ahí.
estaba presente, ahí, igual de la mujer del pozo. Nosotros hoy podemos seguir teniendo sed y podemos decirle, Señor, pero tú dijiste que si tomábamos del agua que tú das, nunca más volveríamos a tener sed. Entonces habló solamente simbólicamente, igual que en este caso. Este es nuestro punto de vista de nosotros, que no lo tomamos literal. Y como dice usted, o sea, nosotros también respetamos lo que el punto de vista romano católico, y este es como el pueblo evangélico lo ve, como un símbolo, como igual la mujer del pozo. Nunca más volverás a tener sed si te doy de esta agua. Y yo le aseguro que ella siguió tomando agua como lo hizo usted ahorita, y yo también, y hemos tomado de esa agua del Señor, pero no fue literal, fue algo simbólico. Manolo. Bien, entonces usted me toma lo simbólico. Y es que realmente Cristo habló muchas maneras de simbólico. Bastante manera. Pero ¿saben cuál es lo curioso de aquí? Que cuando habló con la mujer y dijo que bebiera, tendría agua para siempre, él no explicó que era real, De esa agua. que era verdadero. Cuando habló de la Eucaristía, dijo que era real, verdadero. Entonces aquí ya no nos queda duda. Usted no me pudo comprobar a mí donde diga que es simbólico. Y le di la oportunidad y el mundo entero se dio cuenta que no lo pudo hacer. Lo puso el ejemplo de lo que él piensa, pero no me lo puso para acá. No tiene una luz, una lámpara. De esa agua. Que era verdadero. Cuando habló de la Eucaristía, dijo que era real, verdadero. Entonces aquí ya no nos queda duda. Usted no me pudo comprobar a mí donde diga que es simbólico. Y le di la oportunidad y el mundo entero se dio cuenta que no lo pudo hacer. Lo puso, sí se ve, pero no tan bien. Pero bueno, de todas maneras se oye. Mire, observe esto, hermano Carlos. Dígame. Ajá, así está bien, niña. Póngalo, sí, hace bien, sí hace bien. Sí hace bien esa lucecita. Si quiere acerque más donde está aquí este muchacho. Acérquese más, niña, acérquese más. Ajá. Mira, yo quiero que usted observe cuál es la diferencia. Sí hay una diferencia. Usted no nota la diferencia porque no se la han mostrado, pero yo le voy a mostrar la diferencia. La diferencia es las mismas palabras de Jesús cuando Él dice cosas tan lejos de pensar que es un mero símbolo. Usted mismo lo va a leer, versículo 53. 6:53. 56. 53. Ah, 53. 6:53. Ok. Jesús le dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi sangre y bebe, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Escuche lo que viene. Escuche lo que viene. Usted, Elías dice, le aseguro. La diferencia está en que primero dice, le aseguro. Pero eso todavía no es firmeza. La palabra firmeza de que no es símbolo, siga. Porque mi carne es verdadera comida. Ahí, deténgase en esa palabra y repítalo, pero dígalo más suave. Escúchelo. Porque nosotros creemos que a diferencia de los demás, no es un mero símbolo, es una realidad. Escuche. Y mi sangre... No. Todo junto. Otra vez. ¿Porque mi carne? Porque mi carne es verdadera comida. Aquí, Carlos, aquí, Carlos. Es con usted que estoy hablando y la gente está escuchando. Carlos, esta palabra es la que a nosotros nos hace pensar distinto a ustedes. Correcto. Porque mi carne es verdadera comida. Si yo agarro la palabra verdadera y la examino, no me da una milésima para pensar que es un mero símbolo. Yo la agarro, la palabra verdadera comida, la examino. Entonces quiere decir que cuando él dijo, tomen, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y Pablo dice, el que no se dé cuenta que es el cuerpo y la sangre de Cristo, está pecando. Entonces quiere decir que aquello simbólico de la mujer del pozo, aquello simbólico, yo soy la luz del mundo, aquello simbólico, ya no es simbólico, es real, porque él está utilizando una palabra que no utilizó ni en el uno ni en el otro. Utilizó la palabra, mi carne es verdadera comida. No, así no, Taña. Tiene que ser de para acá. Sí, tiene que ser de para acá. Mi carne es verdadera comida. Nosotros los católicos centramos la atención en esa frase, verdadera comida. La palabra verdadera no me deja a mí ni caminar para acá, ni caminar para acá. Me dice, es verdadera, es verdadera. Si él dijo, esto es mi cuerpo, no digo esto significa, y esta es mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, entonces nosotros decimos, si él dijo que era su cuerpo y era su sangre, además dijo, es verdadera,
a mí no me queda otra, sino bajar la cabeza y decir, si tú lo dices, Señor, yo lo creo. Entonces es cuando nosotros los católicos doblegamos la razón. Y doblegamos la razón. Es ahí cuando los católicos diferenciamos de ustedes, porque nosotros también llegamos ahí. Nosotros cuando vamos a comulgar, ¿verdad? A veces decimos, oye, para estar Cristo ahí es una cosa muy difícil. ¿Quién va a creer que Cristo está ahí? Pero entonces recordamos la palabra que dice, mi carne es mi verdadera. Entonces dice, yo tengo que creerlo. Si Él lo dijo, yo no puedo hacer otra cosa, sino creerlo. Y si usted mira, Carlitos, si usted mira el versículo 58, sí, de ahí mismo, 58 en adelante, usted va a observar las palabras de Cristo. Habló del pan que ha bajado del cielo. Sí, hablo, perdón, no tiene acento. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados. Ese era simbólico, Carlitos. El maná era simbólico. Este ya no es simbólico, ya no es como ese. Como comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido, murieron. Porque era simbólico. El que come de este pan vivirá para siempre. De este, que es verdadero, vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Ajá. Y ahora escuche algo. Versículo 62, Carlito. Al escuchar estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar. Es lo mismo que le toca a ustedes. Yo los entiendo, yo no los juzgo, yo no los condeno. Pero está escrito que es algo difícil de entender, es difícil de aceptar. Y entonces, cuando vemos que eso es difícil de aceptar, entonces no hay motivo para juzgarlos y condenarlos. Hay motivo para predicarles, para decirles esto es así. Y usted va a observar otra parte donde no es simbólico, que es el versículo 66. No es simbólico, siga. El versículo, ahí mismo 66. Sí, pero se me va para la otra página. Okay. Desde entonces muchos de los que le habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Observen, Carlito. Se dieron cuenta que era difícil de creer, decidieron dejarlo y ya no andaban con él. Si hubiese sido simbólico, Jesucristo no hubiese dudado en decirle esto es simbólico. Pero si la gente se escandaliza porque le dice que es verdad, que su pan es su carne, su sangre, es verdadera comida, es verdadera bebida, y ellos se escandalizan y se fueron, entonces ¿qué hace Jesús? Siga leyendo, ¿qué hace Jesús? Ajá. ¿También ustedes se quieren ir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿Ven la decisión de Cristo firme? Aquí no vemos a Cristo titubeando. No. Aquí Cristo vemos, yo dije esto en mi cuerpo, me creen o no me creen, en mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que quiera creer, que me crea. Y si no, que se vaya. Y le dicen los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? La respuesta de Pedro es la que a nosotros, los católicos, nos da una fuercita, nos da la fe. La respuesta de Pedro. ¿A quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Pedro dijo, ¿y a quién voy a ir yo? Lo que tú acabas de decir, que es el pan vivo bajado del cielo, que es su cuerpo, su sangre, verdadera comida, verdadera bebida, que había que comérselo. Dice Pedro, esos son palabras de vida eterna. ¿Qué significa palabra de vida eterna? Que si yo lo creo, voy a alcanzar lo que está prometido ahí, la vida eterna. Que si no la creo, me voy a perder la vida eterna. Tus palabras son palabras de vida eterna. ¿Y a quién más voy a ir? ¿Y por qué dice quién más voy a ir? Porque había un grupo que se fueron. ¿Y por qué se fueron? Porque no quisieron creer. He aquí cuando la Iglesia Católica dice, hay un grupo que se fue, que son hermanos separados, por eso llamamos separados, se separaron. Les costó creer. A nosotros también nos cuesta creer, pero nosotros decimos, ¿y a quién vamos a ir? Si solamente Él tiene palabra de vida eterna, si lo que Él dice es verdad, Él es Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él no nos miente. Entonces, ¿para dónde voy a agarrar yo? Por eso, Carlito, nosotros nos mantenemos allí. Y yo hoy simplemente, como usted mismo dijo, venimos a aclarar dudas, pues yo también vengo a aclararle dudas y a explicarle con el corazón en la mano, Carlito. Si usted lo quiere creer, bien. Si usted no lo quiere creer, mire que Cristo no obligó a los apóstoles. Y le digo, no, vénganse, que era un mero símbolo. No se vayan, venga, que ustedes no entienden. No, le dijo, se fueron. ¿Y saben cuántos se fueron? ¿Saben cuántos habían comenzado con él?
5.000 sin contar mujeres y niños. ¿Se acuerdan? En el capítulo 6, 1 en adelante, que cuando habla, había 5.000 sin contar mujeres y niños. Y se fueron todos, quedaron solamente los 12 apóstoles. O sea, para un predicador es una desgracia. ¿Por qué él siendo... La semilla se regó. Sí, la semilla se regó y los católicos lo han proclamado 2000 años. Esa misma semilla, 2000 años. Pero siempre hay quienes no quieren creer. Y tristemente tengo que decirle que ustedes están en el bando de los que no quieren creer porque les cuesta creer. Y nosotros hacemos lo de los apóstoles. También nos cuesta creer. Pero ¿a dónde vamos a ir? Solo Él tiene palabra de vida eterna. Por eso es que nos aferramos a la palabra del Señor. Carlito, le he explicado con todo el amor, con todo mi corazón. Espero que pues usted decida y tome su decisión. Pero me siento muy contento de compartir con ustedes y de entablar esta conversación muy linda, una conversación muy linda, muy sana. Entonces, pues yo quisiera pues despedirnos, porque yo también quiero compartir con la familia aquí que está en el agasajo y eso. Despedirnos de la gente, mandar un saludo y no sé si de repente le damos algún mensaje o usted quiere que le demos un mensaje o terminamos y dan simplemente una despedida. Bueno, despidámonos. Bueno, pues gracias a todos, la verdad compartimos un momento muy bonito. Yo vine por lo que es el sacerdocio católico, lo que es la Eucaristía. Yo no estoy preparado en ese tema, pero hablamos muy bonito. Pues quedamos claros que lo que es el sacerdocio católico no está textualmente, el mismo varón lo dijo y la palabra lo dice, pues sí. No, la palabra sacerdocio ministerial no está. Textualmente no está y quedamos de que pues para eso el velo se rompió y Jesucristo pasó a ser otro sacerdote, ya no otros. Y pues gracias a todos, son ustedes los que por medio de la palabra deciden. Yo quiero que ¿cómo le parece? Que hable. Mira, a ver, niña, un segundito. Perdóneme, es que yo tengo un bombardeo, tanto católico como hermanos separados, que me bombardean. Y dicen que yo lo que hago es pelear con hermanos separados, que yo lo que hago es pelear y que no pueden hablar conmigo porque es pelear. Yo quisiera que usted no es católica, usted pertenece a otra religión, anda con su esposa, ¿no? Sí. Es su esposa. ¿Usted cree que peleamos o compartimos? Que su impresión ante los demás, ¿cree que vale la pena compartir la palabra de Dios? Que podemos los cristianos sentarnos a compartir la palabra de Dios como se comparte un almuerzo, se comparte un café, que se comparte sin necesidad de pelear. Y que la gente se dé cuenta que las calumnias son malas y las mentiras son malas. Simplemente que hay personas que no les gusta. ¿Por qué no les gusta? No sé. Pero si no les gusta, respete lo que a nosotros nos gusta. Carlitos se sintió a gusto, yo me sentí a gusto, compartimos y a lo mejor ustedes viendo también se sintieron a gusto. Hay otros que no les gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cómo lo vio, hermanita? Tiene comentarios también ahí. ¿Tienes comentarios de tus papeles que escribiste? Pues considero que no estamos peleando, no estábamos peleando. Estamos aclarando dudas y pienso que muchas personas las tienen. Pero yo me quedé con unas dudas todavía. Estaba escuchando, yo soy muy poca para hablar, pero estaba escuchando la conversación que estaban teniendo con mi esposo. Yo no soy tan bíblica, pero mi esposo, él me enseña en la casa. Pero la duda que me quedó a mí, es que, como él dijo, cuando los apóstoles se reunieron a partir el pan en la última cena, usted dice que allí no dice textualmente que le llamó a sacerdotes, sino que eran los apóstoles. A ninguno el Señor Jesucristo le dijo que iban a ser sacerdotes. A ninguno, ¿verdad? Ok. Entonces ya estoy clara en eso, porque usted decía que... A ninguno Jesucristo le dijo, usted va a ser sacerdote mío. A ninguno. Y entonces, ¿por qué creemos que es sacerdote? Porque le dio las funciones. No le dijo perro, pero le mostró los dientes. Le dio las funciones. La función de ofrecer dones y sacrificios por los pecados, él lo sabe y él se lo ha enseñado a usted, solo lo hacían los sacerdotes ministeriales. Y cuando Cristo dice, esto es mi cuerpo, ¿qué se ofrece? Es ofrenda. Se entrega sangre derramada por ustedes, sacrificio. Háganlo, entonces ordena un nuevo grupo que no existía, porque él lo establece, recuerda Hebreo 10,
9, establece un nuevo sacrificio y establece quién lo haga. Al punto que Pablo dice, y cada vez que se haga, están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces sí, dejó a alguien, porque si no, ¿cómo va a decir Pablo que tiene que ofrecerse hasta que Él venga? Tiene que haber alguien que lo haga. Eso que lo hace no es cualquier persona. Esos son hombres que por su función, por su ministerio, es un ministerio, se llama sacerdote ministerial. ¿Ve? Distinto al título de apóstol, de evangelista, de pastor, que Cristo le da también. Ok. Eso que usted explica. Entonces, ¿considera usted que un pastor podría dar la Santa Cena? Si es ordenado, sí. Si no es ordenado, no. Porque en la Biblia aparece en Hechos capítulo 8, versículo 18, que a través de la imposición de las manos de los apóstoles se daba el poder que Cristo le dio a ellos. Entonces, si ese pastor tiene la imposición de manos de los apóstoles que dejó Cristo, no puede decir el apóstol que dejó Cristo es, por ejemplo, vamos a ponerle, no sé si ustedes son pentecostales, pero los pentecostales me dicen, el apóstol que dejó Cristo es Carlos Parán en el año 1906. Pero ¿cómo? Si Cristo vino hace 2000 años. Y antes de él, ¿qué apóstol existía? Ninguno. Por ejemplo, los mormones. José Smith es el apóstol. Y si José Smith es el apóstol, entonces, antes de él, ¿quién estaba? Nadie. Él mismo se nombró apóstol. No, pero entonces no es de Cristo, porque de Cristo tiene que tener de los 2000 años. Entonces, si usted me dice, este pastor recibió la imposición de mano para recibir el poder, según dice Hechos 8:18, que le daban los apóstoles a los otros sucesores, entonces yo le digo si tiene autoridad. Pero si no tiene esa imposición de mano para dársela, no tiene la autoridad, porque no tiene la ordenación sacerdotal, la autoridad, el poder que Cristo le dio a los apóstoles, que se ha transmitido, según dice Pablo, se transmite a través de la imposición de las manos, que Pablo se lo da a Timoteo. Y le dice a nadie ponga las manos a la ligera. Yo te impuse las manos, pero nadie le ponga las manos a la ligera para que no se haga cómplice. Entonces, si ellos no tienen la autoridad, no lo pueden hacer. Por eso usted verá que ningún pastor evangélico, ninguno, dice que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque como ellos no tienen la autoridad, no pueden hacerlo. Lo que ellos hacen es simbólico. Es simbólico. Si ellos dijeran, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, sería un pecado. Pero si ellos dicen, esto es simbólico, no es pecado, porque es simbólico. Pero es diferente al de nosotros. El de nosotros sí es real, porque trae la ordenación sacerdotal. No es una obra de teatro. Cuando ellos dicen simbólico, significa una obra de teatro, donde se simboliza. Pero nosotros no hacemos obra de teatro, nosotros hacemos lo real. Entonces hay una gran diferencia entre la cena que hacen ustedes, que es algo simbólico, una obra de teatro. Pero nosotros no hacemos una obra de teatro. Y es obra de teatro y no puede ser real porque ellos no tienen la imposición de manos. Pero si ellos tuvieran la imposición de manos, no sería obra de teatro, no sería simbólico, sería real. Esa es la diferencia. La de nosotros sí es real porque traemos la sucesión apostólica. Si usted me pregunta a mí quién me impuso la mano, yo le digo quién me puso la mano. Monseñor Moronta. Si le pregunto quién le puso la mano a Monseñor Moronta, vamos hacia atrás, llegamos hasta los apóstoles. Se llama sucesión apostólica, cosa que no tienen ustedes. Entonces, eso es lo que no le permite a ustedes. Simplemente usted puede hacer, usted ha visto los niños que agarran, no sé, ahorita hay un niño por televisión que hace de sacerdote y agarra el pan y hace toda la misa. Él está haciendo algo que hace igualito que los hermanos separados. Igualito, algo simbólico, algo simplemente una obra de teatro, pero ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque él diga, este es el cuerpo de Cristo, no, ahí no está, porque él no está ordenado. Es algo simbólico, es una obra de teatro, y hasta ahí llegan ustedes, hasta lo simbólico. Les falta la ordenación sacerdotal para pasar a lo real, que sea sacerdote ordenado. Recibió la orden, hagan esto. Y Pablo dice, lo que yo recibí del Señor, a mi vez se lo he transmitido. ¿Hermano, puedo decir algo? Yo sí creo en los pastores, pues es uno de los ministerios, los 5 ministerios que se dejó, y dice que dice que es el Espíritu Santo el que pone a los pastores. Acordémonos que en Timoteo, no lo voy a alargar mucho, rapidito, en Timoteo dice ahí que el que anhela obispado, algo bueno anhela, pero es necesario, o sea, tiene que calificar, no cualquiera califica. Ahí no está diciendo el que anhela obispado tiene que fulano ponerle las manos, usted no mengano. Ahí está diciendo que el que anhela obispado, algo bueno anhela, pero es necesario que califique. Que usted no lo haya leído no quiere decir que no esté escrito. Sí está escrito. Sí,
Sí, no, y no solamente en Hechos. Usted me está hablando de Primera de Corintios, Primera de Timoteo, capítulo 3. Pero en el capítulo 3, está después del capítulo 1. Que el capítulo 1, el versículo 6, sí habla de eso. Que no solamente tiene que calificar, sino que tiene que recibir la imposición de las manos. Y si quiere, usted lo lee, para que usted se dé cuenta. Y no solamente en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. También está en el capítulo 2, en el capítulo segunda de Timoteo 5:22, también está. Entonces, si está en varias, el mismo Timoteo. Entonces, no solamente le dice que anhela algo, solamente eso, sino que también dice que tiene que ser a través de imposición de las manos. Entonces, que a lo mejor usted no sepa dónde lo diga, está bien, pero yo sí sé dónde lo dice. Y por eso es muy distinto. Usted me dice, pero la Biblia habla de pastores, la Biblia habla de pastores. Pero se refiere a los pastores que ustedes tienen. Si usted mira, si se refiere a los pastores que ustedes tienen, usted sabe muy bien que es diferente. Porque cuando Cristo dejó la iglesia, usted sabe, Juan 21:15, a Pedro le dijo, ¿me aman más que esto? Pastorea mis ovejas, mis corderos, 3 veces. Entonces lo nombró pastor, pero no lo mandó pastor así como cualquiera que venga y se agarre el nombre de pastor. En la Biblia está la palabra pastor, está la palabra profeta, está la palabra apóstol, pero no para aquel que la agarre y se la ponga y diga yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor. No, no es para ese. Es para aquel que verdaderamente haya sido instituido como tal para ese ministerio. En el caso, por ejemplo, de los pastores, la misma pregunta le digo, ¿de dónde salen esos pastores? Si usted ve que los pastores salen, si vamos a suponerle, este señor no es pastor, pero si él se quiere hoy nombrar pastor, él se nombra pastor y él funda una iglesia. Pero ese será el pastor de la iglesia de Cristo, no, es la iglesia de él. Tiene que calificar. ¿Y quién no va a calificar? Si usted dice si usted le dice que es calificar, sí, usted lo tiene ahí en la palabra, pero usted no observa que cuando califican, le dan la imposición de las manos, la sucesión de los apóstoles, no cualquier persona. Entonces, claro, tiene que calificar. Y usted, si usted quiere cuáles son las calificaciones, usted dio esa. Y dio Tito 1, capítulo, no lo dio, pero también está Tito 1, 5 en adelante. Claro, hay que observar todo eso. Exacto, todo eso. Pero al recibirlo, por eso es el seminario. En el seminario van detectando, y a pesar de que se van detectando, se cuelan mucho. Entonces, se va detectando y luego se le imponen las manos. Pero no es que cualquier persona se nombre pastor. Bueno, usted vio, por ejemplo, no sé si usted vio cuando yo fui a El Salvador. Yo fui a El Salvador y llegó un señor y a debatir conmigo. Y me dijo, de hoy en adelante yo soy pastor. Y soy pastor, me nombro pastor aquí, delante suyo, porque vengo a predicar la palabra de Dios. Y aquí un señor anciano. Y se nombró pastor. ¿Quién le dice a él que no? Claro, se nombró pastor, pero que sea verdaderamente pastor de la iglesia de Cristo, no. Hay otros que se nombran pastores. Pero Jesús dijo algo a Pedro, apacienta las ovejas mías de yo. Y estas ovejas mías de yo significa que hay otro rebaño que no es de Cristo. Por eso dice, hay otras ovejas que no son de este rebaño. A esas también hay que traerlas, pero hay que traerlas. No, pero son ovejas y tienen pastores, pero no son de este rebaño. Hay que traerlas. Llámese Israel, llámese los hermanos separados, llámese como se llame, pero hay que traerlas. Quiere decir que hay otros pastores que lo están pastoreando, no los pastores de Cristo. Entonces la idea es que esos que están pastoreando ya reconozcan que Cristo dejó unos pastores dentro de la iglesia, porque yo puedo agarrar el título. En la Biblia aparece el título de cristiano, entonces cualquier persona, yo no sé si usted vio una entrevista que le hacían a una señora que decía que era cristiana, pero que ella mataba al que le daba la gana. Y le preguntaron, pero ¿cómo se explica que usted siendo cristiana y usted mate a una persona y usted diga que usted es cristiana? Dijo, porque yo creo en Cristo y Cristo quiere mi felicidad. Y cuando yo mato a una persona que me ha hecho daño, yo me siento feliz y Dios tiene que estar contento conmigo. Entonces yo soy cristiana y creo en Cristo, pero un Cristo no que me amarga, no que me está vigilando para amargarme, sino un Cristo que está conmigo y quiere que yo sea feliz. Entonces es una manera de utilizar el nombre cristiano. Y muchas personas, yo por ejemplo, que estuve compartiendo con la guerrilla allá, la guerrilla en Venezuela, y con la guerrilla, y entonces se presentaron. Yo era el sacerdote, estaba predicando y me dice, ay, ¿tú eres el sacerdote? Sí. Entonces me dice, nosotros somos de la guerrilla, mucho gusto, ¿no? Este es el comandante, ¿verdad? Y le digo, ¿y fuera una misa esta mañana? ¿O ya se celebraron la misa? Me dice, no, nosotros somos cristianos evangélicos. ¿Todos? Sí, todos. Y le dije, ahora usted me puede explicar cómo cristianos evangélicos matan,
cómo secuestran. No, pero le estoy explicando que... Nombre tiene. Pero mire, yo le puedo comprobar en la Biblia que son cristianos, ahí aparece cristiano. O sea, lo que yo quiero mostrar es que se puede agarrar el título y ponérselo aquí. Y hacerle creer a la gente que son, pero no son. Eso es lo que hacen los pastores. Exacto. Sí, pero no solamente... No puede dar peras. Exacto. Y Cristo dice que Él dejó su iglesia para algo. Y si yo veo que está en la iglesia y está haciendo como Cristo manda, por su fruto lo conocerán. Está obedeciendo a lo que Jesús manda. No es solo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán, yo prediqué tu palabra, Señor, yo expulsé demonios, yo hice milagros y diré, no los conozco. Por el fruto lo conocerán. Están en la iglesia de Cristo. ¿Hicieron lo que Cristo mandó o no lo hicieron? Porque no solamente pues, se refiere a no tomar, porque yo conozco ateos que no toman. Yo conozco malandros, asesinos que no toman, que no se drogan, pero son otros guerrilleros que tampoco lo hacen. Y eso no significa, ni toman ni bailan pegados. Y no son cristianos. Y no son cristianos. Entonces por el fruto lo conocerán. Entonces esos son... No. Es ver qué es lo que el Señor enseña. Pues bueno, me alegra mucho también por su interrogante, pero debo subrayar lo que ella dice. Ella no es católica. Y sin embargo ella dice, yo no vi ninguna pelea, pudimos compartir como hermanos. Yo quiero llamar a la atención hoy, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en quien creemos ellos y yo, a todos los que me siguen. La calumnia es mala, la mentira es mala. Yo no peleo con mis hermanos separados. Yo los amo. Sacerdotes que me escuchan, yo amo a mis hermanos separados, igual que ustedes, más que ustedes, porque los amo, les predico. Obispos que me escuchan, yo amo a mis hermanos separados, no los peleo, no los maldigo, no los mando para el infierno. Les predico la palabra de Dios porque los amo, porque quiero que conozcan la verdad. No estoy peleando con ellos. Hermanos separados, a ustedes los amo, y porque los amo, les predico la palabra de Dios para que puedan encontrar la verdad. Sé que creen estar en la verdad porque a nadie se lo ha predicado, pero hay alguien que se lo está predicando con la palabra del Señor. Si lo creen bien, si no lo creen, no importa. Pero al oído de ustedes llegó. Alguien un día se lo predicó. Y los amo de corazón. Y los amo de verdad. Porque el que ama, dice la verdad. El fruto del amor es decirle la verdad para que vayan por el camino correcto. Y un amor sin verdad es un amor falso. Ese es el amor que ustedes hacen. Ustedes dicen que aman a los hermanos separados, pero no le dicen la verdad. Es un amor falso. El amor, para que sea verdadero, debe tener como ingrediente la verdad. Amor verdadero es amor que tiene como condimento la verdad. Esto es amor verdadero. A estos hermanos yo los amo. Ni los peleo ni nada. Los amo y les hablo con la verdad. Entonces es un amor verdadero. Que Dios les perdone a aquellos que me calumnian. Aquellos que están diciendo que a mí me gusta pelear con hermanos separados. Que Dios les perdone. Hablen y digan todo lo que quieran, pregúntenme si me importa, pero cuando se mueran, se la van a arreglar con Dios, porque Dios no está de acuerdo con esas calumnias y esas mentiras. De modo que, una vez más, hermanos separados, me gusta compartir con ustedes, he aquí cómo compartir con ellos, con mucho amor, ellos expusieron sus ideas, yo expuse las ideas, quedó claro lo que ellos pensaron, quedó claro lo que yo pensaba, cada uno agarró la Biblia, dijo lo que tenía que decir, y punto. Escuchamos pues a este hermanito que también nos va a decir las últimas palabras. Bueno, para mí también ha sido algo bien hermoso compartir esta palabra y controversial con todos. Sobre todas las cosas, pues, hubieron muchas palabras que él afirmó muy ciertas. Con base bíblica se habló con la Biblia y muy cierto. También hay mis dudas, pero creo que como usted dijo, va a compartir con la familia, estoy de acuerdo. Y ahí vamos a hablar. Pues otro día espero tengamos un tiempo que podamos hablar. Hermano también habló, claro que sí, compartió muchísimo y quisimos aclarar más dudas porque todavía yo tengo más dudas. Y sí hay más dudas. Saque una. No, son muchísimas dudas. Son muchísimas. Y las mías van a ser más grandes todavía. ¿Sabe por qué? No importa. Porque si empezamos desde que nos salimos un poquito del contexto de lo del sacerdocio, empezamos desde el nuevo pacto hasta donde estamos. La iglesia no se lo estipuló a la iglesia católica tampoco, porque el Señor lo dejó claro en que Él levantó una iglesia, a Pedro se lo dijo. Y tampoco no somos hermanos separados, creo que todos somos ante los ojos de Dios igual, porque Él no hizo acepción de personas con ninguno.
Nosotros todos para Él somos igual. Y si Él estuviera aquí presente, Él estuviera diciendo que todos somos igual ante los ojos de Dios. Y está presente, mejor dicho. Pero como le digo, se va a extender más esto y con respeto a todos, lo amamos. Está bien lo que usted llamó a la unidad, pero esa unidad debe de ser en común para todos. Sin nombres, sin renombres y sin nada. ¿Me entiende? Porque para mí usted, igual, si hoy me toca ayudarle, yo no lo voy a discriminar a usted porque yo diga, no, ese es el padre, ese es el sacerdote, no lo voy a ayudar. No, olvídese. De inmediato yo voy y lo ayudo. Porque Jesucristo hizo lo mismo cuando puso el ejemplo del samaritano que fue a ayudar a aquel. ¿Me entiende? Hay muchísimas dudas que todavía hay que aclarar. Sí dijo una gran realidad y lo enfatizó usted. Lo dijo con base bíblica. Aún todavía lo del pan, aún lo que el Señor compartió con el vino, eso está claro. Para nosotros tampoco no termina siendo simbólico lo de la Santa Cena. En parte usted dijo una gran realidad, para ustedes es real. Tal vez nosotros no lo estamos haciendo bien cuando lo debemos de decir, que no debe de ser simbólico, sino real también. ¿Me entiende? Pero hasta cierto punto, ¿quién tiene la verdad? ¿Y quién está diciendo la verdad? Al final, el Señor estipuló 12 discípulos en todo el mundo para dejar un legado y demostrarle a los fariseos, a los saduceos, a los caldeos, a todos los que tenían el conocimiento en aquel entonces, si aún había gremio católico o si aún había romano, que la verdad es solo Él. ¿Entiendes? Y si un día nos va a tocar otra vez debatir, vamos a hablar más todavía, porque hay dudas, desde el nuevo pacto hasta donde hoy estamos, porque hay muchos que se han proclamado ahorita en el mundo, apóstoles, profetas, evangelistas posiblemente, pero hay muchos que se han proclamado. Aún dentro de la palabra del sacerdocio hay una gran controversia, ministerial o real, como hoy se habló, ¿me entiende? Pero está bien todo lo que se habló. Está bien en claro para mí lo que usted dijo, de lo que está dentro de los parámetros de ustedes, de la Iglesia Católica, y es respetable, porque para nosotros también no estamos lejos de la verdad, hablando como se debe dentro de la Biblia, dentro de la misma palabra que todos compartimos, si uno o otros la leen. No sé si él la lea, no sé si ellos la lean, no sé, cada uno sabemos lo que estamos llevando. En la vida, cómo la estamos llevando, ya sea religiosa o no religiosamente, aunque el Señor no nos llamó a religión, a una sola palabra nos llamó, a una sola estipulación que Él dejó claro ahí. Pero eso está bien, y estoy agradecido con todos ustedes. Otro día será, y me alegra haber compartido todo eso con ustedes. Mucho gusto. Ese día yo lo espero y le doy la oportunidad. Claro. Pero antes debo decirle tres cositas. Una, ¿y quién tiene la verdad? Si Cristo es la verdad, en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Y si usted me puede, que sería el tema que usted dice que podemos hablar después, si usted me puede comprobar que su iglesia nació de Cristo y tiene 2000 años, entonces esa es la iglesia que tiene la verdad. Si no me la puede mostrar, si la suya comenzó hace 100 años o 200 años, no es la de Cristo, aunque se llame cristiana evangélica, entonces, con el respeto que se merece. La segunda, ahorita le doy la oportunidad. Okay. La segunda, usted me dice que usted no es un hermano separado. Debo decirle que usted lo está viendo desde un punto de vista. Dios no hace excepción de personas, eso estamos claros, usted y yo. Cuando en la Iglesia Católica se dice que ustedes son hermanos separados, significa que hasta el año 1520 el tronco de cristianos era uno solo. La Iglesia Católica existió como cristianos, se conocía solo la Iglesia Católica, hasta el año 1520 años. Luego, ese tronco común fue dividido por Martín Lutero, y usted lo sabe. Cuando Martín Lutero se separó, se llama separado. Cuando viene Calvino, se separó, separado. Zwinglio se separó. Ni es una ofensa, ni es una grosería, no es un insulto. Es decirle que su iglesia se separó de la Iglesia Católica. A lo mejor ustedes también eran católicos y se separaron. Pero se separaron de la iglesia. ¿Usted era católico? Dime. ¿Era católico? Solo dime sí o no era católico. No. ¿Fue bautizado en la Iglesia Católica?
estaban peor. ¿Cuando niño no fue bautizado? No. Entonces no era católico. ¿Usted fue bautizado en la iglesia católica? Yo creo que sí. ¿Usted fue bautizado en la iglesia católica? No. Entonces usted era católica. Entonces ustedes no son católicos, pero ella sí. Entonces, ¿qué significa separado? Ella se separó de la iglesia, fue católica y se separó. Usted dice, yo no fui bautizado. Yo no fui bautizado. Yo ni sabía. Sí, sí, ni supo lo que hizo cuando se separó, sí. Entonces, observe algo. Usted es separado porque usted pertenece a una iglesia que se separó. Si usted no era católico, su papá sí era. Y si su papá no era, era su abuelo. Y si su abuelo no era, era su tatarabuelo. Y si no era, no me caiga mentiras. Porque no me viene a decir que las generaciones de protestantes o evangélicos, cuando digo protestante no significa tampoco insulto, es porque protestan contra la verdad de la iglesia. Entonces, no es separarse, significa que antes eran de la iglesia católica y se separaron, sea su papá, sea su abuelo, sea su bisabuelo, tatarabuelo, sea quien sea, pero se separaron. Entonces no es una ofensa, es una realidad. Y no me pueden decir que ustedes no se separaron, porque ustedes se separaron, o cerquita o atrás, pero se separaron. Y lo último que usted dijo la iglesia, que Cristo no vino a traer religión. Yo quisiera que usted investigara, me gustaría que usted estudiara qué significa religión. Porque al decir eso, usted lo dice porque lo ha escuchado. Pero yo debo que le quede claro, y con amor se lo digo, religión significa, viene del latín religare. Religare es la unión, póngale simbólico, el agua con el azúcar, que usted lo bate y se liga. La religión es el Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué significa Dios con nosotros? Dios se une al hombre, es el Emmanuel. Eso se llama religión. Si Cristo no dejó religión, entonces Cristo no es verdadero hombre. Cristo no vino a la tierra. Pero si Cristo vino a la tierra y se unió, se hizo hombre, se llama religión. Y si se hizo hombre para salvar al hombre, eso es religión. Entonces, si usted me dice que Cristo no dejó religión, o sea que Cristo no vino a salvar al mundo, que fue un mito, que fue una leyenda, que Cristo no existió, que no fue una realidad. Pero si Cristo realmente es el Emmanuel, Dios con nosotros, eso se llama religión, Dios que se une al hombre. Entonces, entiendo que usted repite lo que escucha por allí, pero no es real. El ser humano no puede vivir sin religión. Y Cristo vino a traernos a nosotros la religión, que es el unirnos con Dios, el religare, o el unirnos con Dios. Y eso lo hacemos uno de una manera, otro de otra manera, pero está la religión de por delante, no puede dejar de existir. Ahora, la religión debe tener, si yo estoy unido a Cristo, pues tiene que ser que se nos note los frutos, como usted dice, ¿no? Pero la religión es importantísima, no podemos vivir sin religión. Entonces, sí, yo iba de tales vanas. Sí. Tales vanas, si la religión, si no tenemos ese preocuparnos, porque ayer hablaba Santiago, era de los pobres, de preocuparnos por los pobres, y si no hacemos eso, y si no dominamos la lengua, también dice, la religión es vana, esa religión. Pero entonces, a mí me alegra mucho también, y espero de que ustedes, en otra oportunidad, volvamos a compartir, claro está, todas sus dudas, con todo el cariño, trataré de respondérselas con todo el amor, así como usted ha visto. La Iglesia Católica enseña esto, nosotros creemos esto, se le escucha y respeta lo que ustedes enseñan, no hay ningún problema, pero necesitamos que el mundo entero nos escuche. ¿Tenemos cuántas personas allí siguiendo? Un saludo para todos los hermanos que nos están siguiendo. Tenemos un público, 8.000 personas, 8.500 personas, un público que es testigo de lo que estamos haciendo y que le sirve de testimonio que los cristianos no nos odiamos, que los cristianos nos amamos, que los cristianos nos respetamos, pero también fruto de ese amor, nos damos la oportunidad de compartir, de dialogar y de estrecharnos la mano, darnos un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Quisiera que uno de ustedes haga la oración final. ¿Alguno quiere hacer la oración? Haga la oración final. Todos nos unimos en la oración. Yo diría que todos, ¿verdad? Todos, vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, venimos delante de tu presencia agradeciéndote, Señor, por el momento que nos has permitido, Señor, de estudiar tu santa palabra, Padre Santo. Te pido, Señor, que derrame bendición sobre ese hogar, Señor, que sea tu mano poderosa en cada uno de nosotros, Señor, y los que han escuchado tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Obra en cada uno de los corazones, que aquellos que están necesitados, Señor, de escuchar palabra tuya, Señor amado, les haya llegado en esta hora, Señor. Te ruego por cada uno de los que están presentes en esta noche,
noche, Señor amado, que sea usted guardándolos, protegiéndolos en todo momento, Señor, y al dueño, Señor, de este hogar, Señor, derrame sus bendiciones sobre su vida, Señor, sobre su familia, Padre. Sea usted, Señor amado, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, Señor amado, y que sea usted llevándonos con bien, Señor, a nuestros hogares, Padre. En esta noche te damos gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que están, Señor, conectados en esta hora, Señor, en estas redes sociales, Padre. Bendícelo grandemente. Amén. No estamos lejos de la verdad, hablando como se debe dentro de la Biblia, dentro de la misma palabra que todos compartimos.